donde estaba un árbol precioso que no es el de la ciencia del bien y del mal, el árbol que comieron, sino un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Apocalipsis dice que ese árbol de la vida vamos a tener esa participación cuando estemos en la presencia de Dios, y que es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que nos da vida, nos dio vida eterna, pero que desde entonces es la primera aparición que se hace en la palabra de Dios de querubines, estos tipos de ángeles. Hay diferentes tipos de ángeles, no conocemos todos los que hay, porque Dios es un Dios creativo, ¿no? Dios, no conocemos ni todos los tipos de cacahuate que hay. Imagínate, vamos a conocer tipos de ángeles. Hay gente que asegura que son 10 diferentes, otros 9. La verdad es que están fuera de la doctrina. Nosotros no nos dijo el Señor mucho de ángeles, porque el Señor no le interesa que sepamos todo. El Señor le interesa que sepamos lo que nos va a servir. Y lo que dice la Biblia es lo que nos sirve. La Biblia habla de un plan de Dios, de salvación. Los querubines estaban ahí para guardar el camino de regreso, de manera que no se pudo ya hacer las cosas de esa manera, porque Dios tenía su manera de hacer las cosas, su plan, y siempre el plan de Dios es mejor que el tuyo y que el mío. ¿Cuántos sabían eso? Tenemos que entender que Dios tiene un plan mejor que el tuyo y que el mío. Cuando pasaron cerca de 2000 años, Dios mostró otro ángel que se le apareció a Agar, la muchacha que ayudaba a Sara, la secretaria particular de Sara. Y entonces le dijo: regrésate con Abraham a donde saliste, donde ella se había ido porque no aguantaba la presión, no aguantaba los problemas. Y entonces le dice a Agar, que era la madre de Ismael, y Dios tenía un plan con todos ellos, ¿no? Que hoy son naciones enteras que están en el escenario mundial. De manera que le dice a Agar: regresa y sujétate a Sara. Por esa época también se registra en Génesis 18:2 cuando 3 ángeles venían caminando, pero uno de ellos era muy especial, era Jesús. El ángel de Jehová se menciona en la palabra de Dios veladamente en el Antiguo Testamento, y está hablando de Jesús mismo, está hablando de Dios, no puede ser otro que Jesús. Iban camino a Sodoma y Gomorra para ejecutar un juicio de aquella ciudad que había rebasado los límites que se pueden esperar, ya no tenía remedio, de manera que Dios había mandado juicio sobre esa ciudad. Y vemos cómo camino hacia Sodoma y Gomorra, aquellos 2 ángeles van y pasaron de visita, ¿verdad? Iban por ahí, dice: vamos a visitar a Abraham. Y llegaron con Abraham y comieron con Abraham. Abraham los invitó a comer y le dieron una promesa que hoy es la bendición también para nosotros. Le dijeron que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa. No era Ismael, sino era Isaac, y que iban a nacer. Isaac, de hecho, se llama Isaac porque cuando le dijeron eso, ellos eran de edad avanzada, y le dio risa a Sara. Dice: no, hombre, estos de veras pues parecían muy guapos, muy bien parecidos y muy inteligentes. Se ve gente rara, o sea, es diferente, pero pues ya me decepcionaron. ¿Cómo que voy a tener un hijo yo? Imagínate, ¿verdad? La abuelita teniendo hijos, qué raro. Pero se llamó Risa. Imagínate toda la vida Isaac recordando que su mamá se rió porque le decían Risa. Así se llamó. Isaac quiere decir risa. Bueno, ellos continuaron, visitaron a Lot, y vemos en un episodio como muchas personas degeneradas en la ciudad donde estaba Lot querían alcanzar a estos forasteros, que realmente eran ángeles que venían a ejecutar el juicio, pero primero tenían que quitar a los justos. Y Dios no es injusto, de manera que Lot se salvó con su familia por aquella manifestación angelical, que con su poder ellos mostraron un gran poder cuando ellos cegaron los ojos de aquellos que querían hacerle daño, no nada más a Lot, pero a ellos también, y los salvaron del juicio. Los sacaron de la ciudad
y ejecutaron contra aquella ciudad ese juicio tan terrible. Con todas las experiencias narradas hasta nada más empezando la historia de la humanidad en esos 2000 años, nos damos cuenta ya que los ángeles son personas o son personajes que en un momento dado se pueden materializar, pueden tomar forma, pueden andar undercover, ¿verdad? Pueden estar encubiertos, de incógnito. A lo mejor tú te has sentado al lado de un ángel y no te has dado cuenta. A lo mejor algún ángel te ha salvado y lo has visto, pero has pensado que es una persona. Y realmente no sabemos cuándo hemos visto ángeles, porque ellos se pueden disfrazar, pueden esconder la gloria que tienen y pueden aparecerse. No, ellos no quieren asustar. De hecho, los ángeles que son de Dios no están llamando la atención, porque la gloria ellos saben que es de Dios, ¿no? Entonces, generalmente, cuando alguien se presenta con una gloria tremenda, cuando hay una manifestación profética, tiene que ser juzgada, tiene que ser filtrada. La palabra de Dios dice que tenemos autoridades, y estas autoridades deben de filtrar. Toda manifestación, todo sueño, toda palabra tiene que ser registrada y pasada por un filtro, ¿no? Eso es el gobierno teocrático. Nosotros creemos que Dios puso al pastor para eso, ¿no? Eso dice 1 Corintios 14. De manera que nosotros estamos viendo cómo los ángeles de Dios no están protagonizando, no están llamando la atención, no están robándose la gloria de Dios. De hecho, hay un versículo en la palabra de Dios donde dice que no debemos dar culto a los ángeles. Hay gente que se emociona con todo este tema y empieza a buscar experiencias, empieza a buscar las cosas espirituales, caen en esoterismo. ¿Sabía usted que las cartas del tarot son casi todas ellas puros ángeles, incluyendo al ángel de la muerte o a Luzbel o a Satanás? Y caen en errores. Por eso es muy peligroso andar fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Usted nunca vaya off-road. Usted no es 4x4. Usted tiene que andar en el camino de Dios, no se salga del camino. Tiene que estar con experiencias bíblicas, ¿verdad? Me decían hace rato en un texto que opinaba de la mujer que se fue al infierno y que vio a Michael Jackson y también vio al Papa ¿cómo se llama? Juan Pablo II. Y que pues, ¿qué opino? Pues que nadie sabe qué está diciendo, nadie sabe si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Yo sé que Dios puede hacer cualquier cosa, pero la experiencia bíblica nos dice que de nada sirve que alguien vaya al infierno y venga y nos cuente. Eso sí es bíblico. A Lázaro le dijeron, a aquel rico le dice a Abraham en el seno de Abraham, en el lugar de los muertos: ¿por qué no mandan a alguien, manden a Lázaro a que le avise a mi familia cómo está la cosa acá abajo para que no tengan que venir? Dice, no, nadie puede ir de aquí para allá, ni de allá para acá, ni menos para allá. Así es de que, aunque fuera alguien, no lo creerían. Y entonces, usted no tiene que creer todas esas experiencias. ¿Es de Dios o no es de Dios? Pues a lo mejor algunas serán de Dios, pero no pueden ser doctrina. No podemos basarnos en ellas para tomar alguna enseñanza como bíblica. Tenemos que basarnos en la Biblia para nuestra base, para nuestro creer. Y lo que la Biblia dice es que existen ángeles como espíritus ministradores en favor de los que han de recibir la salvación. ¿Quiénes han de recibir la salvación? ¿Quiénes tienen la salvación? Pues tú tienes la salvación, ¿sí o no? Pero hay gente que va a recibir la salvación. Y yo no tengo que estar orando, Señor, manda ángeles, o Señor, o ángel, ven para acá. Se me olvidaron las cosas que tenía yo para el convivio, así es de que te me vas, abres el refrigerador y me lo traes. No, los ángeles no son tus sirvientes, ¿verdad? No son tus achichincles. Hay gente que es así, está medio rara, se le bota la canica y empieza a hacer cosas, y ellos juran que se mueven en movimientos angelicales, pero la palabra de Dios dice que no están a servicio tuyo, están al servicio de la salvación de Dios. De hecho, son siervos de Dios. Con siervos tuyos, pues si tú eres siervo de Dios.
De manera que los ángeles son personajes que cuando se materializan, realmente a veces no nos damos cuenta, es lo que vemos, y cuando nos damos cuenta es porque Dios tiene un propósito, interactúan con los humanos, de alguna manera esconden su gloria, están por ahí haciendo cosas para la obra de Dios y no andan asustando gente. Más adelante, si leemos el texto bíblico en Génesis 32, ya Jacob se había ido. Jacob quiere decir engañador, ¿verdad? Le pusieron así porque quería, desde que nació, quería como transearse a su hermano y nacer primero que él. Y cuando casi que estaba compitiendo a ver quién salía primero, ¿no? Y cuando ya estaban en una edad madura, pues Jacob, a base de engaños, le quitó la primogenitura a Esaú, a su hermano mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera Dios permitió que Isaac, Abraham es el abuelo, y luego nació Isaac, del cual hablamos hace rato. Pero estos hijos de Isaac, Esaú y Jacob, de alguna manera el menor recibiera la bendición, y Dios quiso así, porque Dios hace lo que le da su gana. ¿Cuántos sabían que Dios hace lo que le da su gana? Porque Él es Dios, ¿verdad? Por eso yo no hago lo que me da mi gana. Y por eso tú no debes de hacer tampoco lo que te da tu gana, porque tenemos que consultar a Dios. El único que está sobre la ley es Dios, porque Él inventó la ley, ¿no? Él es el que pone las cosas, y la soberanía de Dios está sobre todo. De manera que cuando Él quiere hacer algo, Él lo hace. Y Él escogió a Job para ser bendición tuya y mía, pero no lo podía usar así, porque, a Jacob, gracias. Se puso muy atrás el apuntador, pero como quiera me corrige. A Job lo escogió para enseñar muchas cosas, ¿verdad? Pero a Jacob para hacer nuestra bendición, siempre le arreglo. Y entonces en Génesis 32 ya Jacob viene de regreso, porque como él se había transeado al hermano, la misma mamá le ayudó, pero después dice, no, lo van a matar a mejor vete allá a donde somos nosotros y allá te escondes. Pero de ahí le había dicho el Señor a Abraham, de hace mucho, antes de Isaac, desde que Abraham todavía no tenía hijos, le dijo que salga de ahí, y allá fue a dar Jacob, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la tierra donde Dios lo había llamado, y se fue a buscarse una vida. Lo único que se llevó fue un palo, ¿verdad? Ellos le decían callado, un callado, ¿verdad? De pastor, pero no tenía ovejas, no tenía nada, andaba huyendo. Y cuando viene de regreso, porque Dios, siempre que tiene un propósito contigo, siempre trata de que tú lo cumplas, ¿no? No me importa por qué hayas pasado, no me importa cuál sea tu vida, no importa si tú dices, no, pues es que yo me acuerdo que yo debería de haber respondido al llamado de Dios, pero ya me equivoqué, ya me perdí, ya soy un viejo de 23 años, ya. No, nunca es tarde para volver a las cosas de Dios, ¿verdad? Imagínate, aquí hay unos así como Jesús y yo que todavía estamos buscando la voluntad de Dios, ¿verdad, Chuy? Y ya tenemos más de 32 más. Se ríen. Gracias, hermanos. Pero siempre hay oportunidad de que entres en la voluntad de Dios. Y Dios se trajo a Jacob después de una bola de cosas que le pasaron, y permitió a Jacob volver a la voluntad de Dios cuando Jacob, ya fue el tiempo de Jacob, ya venía con 11 hijos, ya venía con 2 esposas y otras 2 concubinas, o sea, venía bien, pero más que bendecido. Yo no sé si eso es bendición o no, pero ahorita ya no se puede, así es de que usted no ande ahí con esas cosas. Ahorita con una suegra que tenga, ¿verdad? Ya con esa ahí. Y entonces viene Jacob con toda la bendición de Dios. Traía camellos, traía ovejas, traía cabritos, traía de todo,
venía con mucha lana, con mucha bendición, de manera que él no le quitó la bendición económica a Esaú. Porque cuando Dios te escoge para darte bendición, no necesita que tú le digas dónde ni que tengas un papá rico. Abraham tenía bastante. Yo no sé si era Rothschild o era Abraham, ¿cómo se apellidaba? ¿Verdad? De los Sachs y ¿cómo se llaman los de los bancos? No sé, de los de Chase, Abraham Chase. Pero Abraham tenía mucho dinero, pero ese dinero no era el que había conseguido Jacob. Jacob le había dado Dios bendición porque simplemente Dios quiso bendecirlo, ¿no? A veces cuando tú andas buscando la bendición no viene donde tú crees. Siempre que busques la bendición, busca primero a Dios. Yo no digo que no busques bendición, pero busca a Dios. No pierdas de vista a Dios, lo más importante es Dios. Y eso sí tenía Jacob, aunque era bien tranza y pasaba muchas cosas porque hacía las cosas al revés. Pero Dios lo tomaba en cuenta a Dios. Desde que iba soñó que había ángeles y le dijo a Dios, te voy a tomar en cuenta y si tú me bendices yo te voy a ser fiel. Y Dios lo bendijo y él le fue fiel. Pero ya de regreso, yo creo que Job iba muy tranquilo cuando iba con un palo. ¿A cuántos le dan miedo que le roben un palo? Pues que te lo roben, me duermo y si en la mañana no está, no voy a andar buscando dónde está el palo. A ver, alguien, que nadie se mueva aquí en el desierto. ¿Verdad que no? No, pues agarras otro. Eso es todo lo que traía. Pero ¿qué tal? ¿Cómo te gustaría andar por ahí, por la 7, un poquito hacia el lado a las 3 de la mañana? Con la nómina de todos tus trabajadores, yo sé que tienen empresas grandes, imagínate cuántos, unos 5 o 6 mil dólares que traigas así, billetes de 20 o de a 5, para que se vea bastante, una bolsa grande, y luego no traes ni dónde guardarlos. ¿Te gustaría andar por la calle ahí caminando y que te saluden una pandilla de compadres de aquellos de los... ¿Qué huele que traes ahí? ¿Qué andas haciendo aquí en la noche? ¿Verdad? Andaba aquel en el desierto con un montón de dinero. Y luego cuando le dice a sus siervos, porque también tenía muchos siervos, tenía mucha wealthy. ¿Cómo se dice wealthy? Mucha lana. Entonces viene y manda a uno de sus siervos, a varios, le dice, vayan a ver, más adelante, adelántense, a ver si no viene Esaú. Y adivinen qué. Venía Esaú con un ejército, 400 hombres de guerra, imagínate, y con la mamá así, dando pecho, y la cabrita, y el viejito que venía ayudándoles, y pura raza acá, tranquila, ¿verdad? No eran de guerra. Y entonces dice que Dios le permitió, ¿sabe qué le permitió a Jacob? Porque ¿qué hubieras hecho tú? O sea, si viene un desconocido, a lo mejor me quita ovejas, camellos, y pues aquí a ver cómo le hacemos. Pero ese no es desconocido, ya sabemos quién es. Y como que no le caigo muy bien, de hecho por eso me fui corriendo. Y dice en Génesis 32 y en el versículo 1, que Dios le permitió a Jacob ver una multitud, un ejército acampando. Y era un ejército de Dios. Un ejército de ángeles, soldados. ¿Sabes por qué? Porque Jacob tenía un propósito. Jacob debía volver a la voluntad de Dios. Si tú crees que es difícil volver a la voluntad de Dios, yo te voy a decir, lo que lo hace difícil eres tú. A veces lo que lo hace difícil es nuestro miedo. Pero Dios quiere que vuelvas a su voluntad y te pone todos los medios. Y te respalda cuando se trata de volver a Él. Y dice la historia que Jacob vio multitud de ángeles y aún así no sabía para qué eran, pero estaban ahí en favor de ti y de mí, en favor de Jacob, pero a través de Jacob venía la promesa. Y por eso Dios había permitido que Jacob viera aquella multitud, y dice Jacob siguió su camino. Y dice que le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y cuando los vio,
Tan los reconoció que Jacob dice, campamento de Dios es este. ¿Y sabe cómo le dijo al lugar? Dice, 2 campamentos. Ahí están las chivas y las borregas y los camellos y mi esposa y la otra y los muchachos. Es mi campamento, y el otro es un campamento de Dios. Aquí empezamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 14. ¿Sabes qué dice Hebreos 1:14? Eso ya es del Nuevo Testamento. Hablando de los ángeles, dice, no son todos esos ángeles espíritus ministradores, siervos, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles es lo que hacen, ese es el trabajo de ellos. Y si existen, ¿cuántos creen en Dios? Pues crean en el diablo. O sea, no le hagan caso, pero existe, porque Dios dice que existe. Él era un ángel tremendo, pero él era tan bello, era tan poderoso, era tan fuerte que en lugar de ver a Dios, dijo, ¿quién como yo? Cuando nosotros decimos, ¿quién como Jehová?, ¿verdad? Y cuando tú dices, ¿quién como Jehová?, le ganas al que dice, ¿quién como yo? Y es por eso que Satanás pierde, porque se anda viendo a él. Dicen que la suerte de la fea. Bueno, eso no tiene que ver, pero a veces pasa. A veces lo que pasa es que hay muchachas muy bonitas, ¿no? Que empiezan a creerse bien bonitas y luego empiezan a ensoberbecerse. Y luego ya después dicen, no, pues yo me merezco este y este y este, y al final se quedaron sin nada, ¿verdad? Porque se hacen medio sangronas. Ya después los que quería ya tampoco los quieren. Pero esas son historias que no tienen nada que ver, porque aquí no hay nadie así, ¿verdad? Las bonitas de aquí, que son todas ustedes, son bien humildes. Gloria a Dios por esa humildad, porque son conforme al corazón de Dios. Pero Dios tenía un propósito con Jacob. Y Jacob, primero, tenía que cambiar él. Tenía que cambiarlo Dios, porque no entendió. Ve 2 campamentos y dice, wow, le puso Mahanaim. Mahanaim quiere decir 2 campamentos, ¿no? Ahí viene en Génesis 32, 2. Dice, yo le puse a este lugar Mahanaim. ¿Por qué Mahanaim? Porque hay 2 campamentos. Pero no entendió. ¿Por qué? Porque como era bien tranza, como era engañador, como él cree que todos son igual que él, le daba miedo, vivía bajo temor. A veces nosotros sembramos nuestro propio fracaso, porque dice la Biblia que lo que siembras cosechas, ¿no? ¿Te respetan? Pues no, a mí no me respetan, yo soy aquí el mero mero, pero pues nadie me hace caso. Ah, ok, ¿y tú los respetas? Porque si tú siembras respeto, vas a recibir respeto. Es que a mí nadie me quiere, pastor, todo el mundo me hace el feo. ¿Y tú los quieres? No, ¿por qué los voy a querer? Si no me quieren ellos, yo menos. Pero si tú los empiezas a amar, te van a amar un día. Y si no te aman ellos, te van a amar otros. Pero lo que siembras cosechas, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿O es algo mío? ¿Verdad que sí? Entonces por eso ustedes reciben siempre bendiciones, porque están sembrando bendición. Pero Jacob tenía miedo, y Jacob tenía que cambiar. De hecho, en el versículo 9, ahí de Génesis 32, acuérdense que ya su vida era un huir constante. Había huido para allá, ahora viene para acá, viene huyendo del papá, del suegro ahora, y ahora se encuentra al otro que viene en contra de él. Es una historia larga, pero bueno, en jueves hay que resumir. Y dice Génesis 32:9 que dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham. Fíjate cómo ora, ¿no? ¿Cuántos dicen Dios de Susano? Dios del anciano Edwin. ¿Cuántos oran así? Dios de Gabriel, ¿por qué no le ayudaste con las chivas? ¿Verdad? El americanista este. Pero así no oras, ¿verdad que no?
que dice, Señor mío, Dios mío, te amo, papito lindo, precioso, ¿verdad? Así le dices. Él es tu Señor, Él es tu Dios. Tienes que tener algo íntimo con Él, una relación preciosa con Él. Pero Jacob todavía no lo entendía. Y decía, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste. O sea, ya había tenido un diálogo con Dios. Y le dijo Dios, vuélvete a tu tierra. O sea, iba la voluntad de Dios, venía bien. Y dice, vuélvete a tu tierra. Tú me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y ahí voy. Entonces, me dijiste que si yo lo hacía me iba a ir bien. ¿Y quién está discutiendo eso? Nada más Job. Ya le habían enseñado un ejército ahí, pero sigue con la duda. Y entonces viene y dice, menor soy yo que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado, con un palo, pasé este Jordán cuando iba para allá. Y ahora sobre 2 campamentos vengo. Pero ¿sabes por qué decía 2 campamentos? No estaba hablando de los ángeles. Porque él había dividido sus campamentos. Decía, mira, allá vamos a mandar unas chivas, unos camellos, unas borregas y unas personas. Y en este lado vamos a mandar a otros. De hecho, el que va más atrasito, acá va mi Raquelita, ¿verdad? Porque esa es la que me hace que me palpite el corazón. Entonces, Raquelita y yo acá nos vemos. Total, si Esaú viene y viene en contra de uno, pues mientras agarra a aquellos, nosotros corremos, ¿verdad? Como los 2 que iban a la cacería de leones, y uno traía unos tenis. Y pues en la cacería de leones traes tus botas, ¿no? Para andar en el monte, y espinas, víboras y todo eso. Dice, ¿para qué traes esos tenis? Dice, no, pues si aparece el león y no te da chance de recargar, ya le tiraste y no le diste, ¿qué haces? Pues te pones los tenis y a correr. Dice, ¿a poco crees que le vas a ganar al león si no sabes la velocidad que agarran los leones? Dice, no, nomás te tengo que ganar a ti. Mientras se come aquel, yo ya me fui. Este es nuestro valiente Jacob, ¿no? Porque Jacob así pensaba. Por eso decía, entre 2 campamentos estoy. Por favor, ayúdame, Señor. Está bien que allá van los que no son así muy queridos, pero como quiera los quiero. O sea, aquí hay corazón para todos, decía Jacob. Y entonces, dice, porque si tú lo lees completo, te vas a dar cuenta que por eso dice, somos 2 campamentos. No era que estaba hablando de los ángeles. Que hasta a lo mejor ya se le había olvidado lo de los ángeles. Y dice, menor soy yo que todas las misericordias. Está bien todo eso, hasta ahí estás bien. Qué bueno que eres humilde. Pero después viene y dice, acuérdate que ya no soy pobre, ya no traigo un palo, ya traigo, ahora sí, me pueden venir a envidiar, y entonces sí vienen en contra mía. Y tenía razón cuando dijo, ahora estoy sobre 2 campamentos, pero no se trataba de la división de ángeles y poderosos y ellos, sino se trataba de que la cobardía de Jacob, lo había hecho tener estrategias humanas que yo creo que los ángeles estaban ahí viendo lo que hacía, y pues no sé si se reían o qué, como diciendo, Señor, me mataste con él, no, nos ve y no nos cree, pues ¿para qué me mandan aquí? Pero bueno, ellos son obedientes a la voz de Dios, ¿no? Aunque no los veas, ellos están ahí. Y a veces actuamos como que no creemos que están ahí. Pero la palabra de Dios dice que ellos están ahí. Y son espíritus ministradores en favor de ti. Sí, tú estás en favor de la salvación, ¿no? No en favor de ti incondicionalmente, sino en favor de los que serán herederos de la salvación. Y para la salvación. Porque Jacob necesitaba ese valor, porque también lo que iba a hacer, volviendo a la voluntad de Dios, tenía que ver con salvación. Tenía que ver no nada más con la salvación de Jacob, sino con la salvación tuya y mía. Tenían que regresar a la tierra de Israel, donde ellos tenían que tener esa posesión, donde ellos iban ahí a crecer como pueblo, y donde ellos iban a regresar después a tomarlo, y donde va a venir el Señor Jesús a reinar pronto. Jesucristo viene pronto. Y
Jesucristo vino hace 2000 años. Y Dios tenía que tener a Jacob ahí, pero también primero tenía que cambiarlo. De manera que, aunque Jacob no se sentía protegido por los ejércitos de Dios que ahí estaban en favor de él, entonces Dios todavía hizo algo todavía más allá. Si Jacob hubiera entendido el propósito de Dios con esos ángeles, ¿tú crees que ese ejército de ángeles iba a ser derrotado por Esaú? ¿Iba a ser derrotado por cualquier ejército actual? Que se junte China, Rusia, Estados Unidos, aunque Estados Unidos y Rusia nunca se juntarían, ¿verdad que no? Quién sabe, pero ya estoy en política. No, ya imagínate, con todos los misiles, con todos los ejércitos, con todos juntos, no pueden en contra del ejército que nosotros tenemos. Y a veces estamos atemorizados. Hay gente que se convierte por miedo. Qué feo. Qué bonito cuando te conviertes porque tú amas a Dios, porque tú confías en Dios. Y entonces, ese lugar no es Mahanaim, aunque así, ahí lo puso, y así le puso. El Mahanaim lo tenemos nosotros, lo traemos siempre. Estás tú.